Yo tengo una breve síntesis. Lo ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 9 de abril de 1948, que tuvo su origen inicialmente en el asesinato de un jefe político extraordinariamente prestigioso en las masas populares, especialmente en las de la capital, su ciudad de origen, no puede considerarse como un hecho exclusivamente interno de la política colombiana o de cualquier otra situación exclusiva de ese país. Para juzgar los antecedentes, lo ocurrido y las consecuencias de esa fecha aciaga, hay que tener conocimiento de muchos otros factores de carácter internacional que se venían gestando no solo en el continente americano, sino también en el continente europeo. En los documentos publicados, especialmente en ediciones extraordinarias del periódico capitalino La República, se encontrarán testimonios de gentes que actuaron directamente en algunos de esos hechos y de otras que conocían a fondo la política internacional, que demuestran que ese hecho, ese o cualquier otro parecido, se venía preparando sistemáticamente desde meses atrás. En primer lugar, se reunía en Bogotá la tercera conferencia panamericana y se sabía más o menos que habría una proposición en relación con el comunismo internacional. Terminada la Segunda Guerra, empezó una rivalidad sorda unas veces, visible otras, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o mejor dicho, entre los grupos que rodeaban uno y otro país, para ver quién se quedaba con la mayoría de la opinión mundial. La América Latina, aun cuando no tenía mucho peso, puede que todavía no alcance a tenerlo en el balance de la política internacional, era especialmente codiciada por dos aspectos: su posición estratégica en el hemisferio, muy cercana al Canal de Panamá, a las petroleras de Venezuela, y muy cercana al gran país norteamericano. En segundo lugar, no era todavía una aglomeración de naciones o un conjunto de naciones que se hubiera definido en forma muy precisa en favor de una de las tesis que se iban a disputar la hegemonía mundial, aun cuando es cierto que la mayoría de los países en esa época estaba vinculada a la orientación democrática. En segundo lugar, se estaba en vísperas de unas elecciones en Italia que iban a ser decisivas entre la democracia cristiana, las derechas, posiblemente los afiliados al liberalismo y al radicalismo, y los afiliados al comunismo internacional. Italia, por mil circunstancias, es clave, sigue siendo clave estratégica de la política del continente europeo. La conferencia panamericana se reunía en toda una extraordinaria expectativa. En Colombia había una situación política que se agravó artificialmente de un momento a otro, no obstante existir un gobierno que desde el primer día, sin compromisos bipartidistas ninguno, había llamado al Partido Liberal, uno de los dos grandes partidos históricos de ese país, a colaborar en el gobierno en forma paritaria, no conocida antes en ningún otro país de América y no sé si del mundo. Es decir, un presidente conservador que llamaba a los miembros del Partido Liberal a colaborar paritariamente en el gabinete ministerial y en las gobernaciones de los departamentos. El ambiente se iba desarrollando de forma tranquila,
había un acuerdo más o menos para ir resolviendo los problemas que tenía ese país en esa época y que sigue teniendo condiciones distintas, pero sin que nada perturbara esa situación. De pronto, intempestivamente, aparece una acusación al presidente de la República, dizque por la introducción clandestina de gases lacrimógenos y por el uso de aviones norteamericanos para transportar ese material y posiblemente otro material bélico. Eso fue lo que se llamó la famosa acusación de los gases, respecto a la cual hay especialmente un discurso del presidente Ospina Pérez que coloca las cosas en su punto. Pero ocurrió que la acusación, preparada con toda la propaganda posible, se desvaneció de un momento a otro porque el ministro de Guerra del gobierno de filiación liberal, el doctor Fabio Lozano, presentó al Congreso, cuando ya estaba andando la proyectada acusación en la Cámara de Representantes, un documento decisivo. Los gases lacrimógenos no habían sido pedidos por el presidente Ospina Pérez, sino por su antecesor, el doctor Lleras Camargo, para manejar sin choques violentos y en la forma más democrática posible las agitaciones sociales que empezaban a aparecer. De tiempo atrás algunas, por motivo de problemas obreros, problemas universitarios. En segundo lugar, no habían sido introducidos clandestinamente. Había el recibo del militar que manejaba el material de guerra en la capital y que era el que le había suministrado al líder oposicionista el informe de que los gases habían entrado clandestinamente. Había un recibo personal, auténtico, de ese coronel, de que por sus manos habían pasado esos materiales. Como era natural, eso produjo un desaliento y un desconcierto tremendo en la oposición y afirmó la posición del gobierno. Pero se presentaron otros documentos importantes. El presidente de la República, en un discurso, demostró que los aviones que habían aportado materiales habían sido tomados en arrendamiento por el gobierno anterior y que el gobierno anterior había autorizado para que esos aviones aterrizaran en cualquiera de los aeropuertos colombianos. Al iniciarse la reunión de la Conferencia Panamericana, empezaron a haber en la ciudad de Bogotá motines encaminados principalmente a atacar a ciertos miembros de la conferencia, entre ellos al representante del Ecuador. Esos motines eran en forma agresiva, descortés y no conocida antes en el ambiente colombiano. El líder de la oposición, como dije antes, el prestigioso caudillo doctor Jorge Eliezer Gaitán, y que se creía que tenía alguna conexión posible con lo que estaba sucediendo, avisó en El Tiempo, el diario de más circulación política en el país, diario liberal, una declaración diciendo que le pedía a sus amigos, los gaitanistas, no intervenir en esos proyectados, en esos motines que provenían de infiltración comunista. Ahí, en mi concepto, estuvo la clave de lo que sucedió después. Parece que se creía contar del lado comunista con el doctor Gaitán, parece inclusive que en forma mañosa, a través de un gobierno de una de las repúblicas vecinas de Colombia, había recibido recursos para alimentar su movimiento. Parece que el líder cubano, entonces un estudiante que apenas empezaba a ser conocido en el mundo político, el señor Fidel Castro, había tenido una conferencia
con Gaitán y lo había invitado a participar en el movimiento. Es más que posible que a Gaitán le hubieran planteado el problema tal como estaba concebido, un movimiento para arrasar la Conferencia Panamericana, para destruir de un golpe el naciente o ya consolidado prestigio de los Estados Unidos en los pueblos de la América Latina y para derribar, más que como objetivo central, como medio indispensable, el gobierno de la República en esos momentos. Cuando el doctor Gaitán manifestó que no era partidario de eso, lo hizo, no se sabe si en forma directa o indirecta con su publicación en El Tiempo. Se debió concebir un plan diabólico que posiblemente ni siquiera tuvo origen en Colombia. Había, repito, cuando se lean los documentos sobre la materia, ya movimientos de tiempo atrás originados en uno de los países satélites de la Rusia soviética en Europa, encaminados a sabotear esa conferencia, hacerlo en cualquier forma. ¿Qué pudo originar la muerte del doctor Gaitán? Podía tener origen en el gobierno que iba a ser la víctima inevitable de ese atentado, por lo menos en el primer momento, que no había tomado la menor precaución con decir que el presidente de la República estaba en una exposición ganadera fuera de la capital, que no había fuerzas militares en la capital de ninguna importancia, que el Palacio Presidencial estaba custodiado por 29 soldados. Podía concebirse que el gobierno patrocinara o encubriera un posible atentado contra el doctor Gaitán sin tomar precauciones ningunas. El embajador americano en esa época en Colombia, el famoso embajador Bolac, que escribió un libro que se llama Diplomacia de Carrera, hizo un análisis muy importante sobre a quién podía convenir la desaparición del doctor Gaitán. La conclusión de ese estudio es la misma que quien está hablando, que es el señor Mariano Ospina Pérez, tiene al respecto. El comunismo internacional, al ver que el doctor Gaitán no le colaboraba en su empresa y sabiendo de sobra que el único que tenía en ese momento del lado de la oposición fuerza suficiente para provocar una revuelta era el mismo doctor Gaitán, resolvió apelar a una solución extrema, buscar en una u otra forma el asesinato del doctor Gaitán, hacer creer que ese asesinato venía del gobierno, o por lo menos del partido de gobierno, levantar las masas de la capital y producir una revuelta de proporciones incalculables. Hay una serie de documentos que sería largo exponer aquí, pero voy a referirme a uno de ellos. El gobierno, tú estás copiando o grabando, pero tú no puedes, yo te estoy editando muy ligero. Sí, no, yo... ¿Sí la coges? No, datos apenas para... No, por mí. Yo creí que estaba funcionando la máquina. Grabando. Bueno, el gobierno trajo una misión secreta pedida a Inglaterra para que investigara imparcialmente, sin ninguna influencia gubernamental, lo ocurrido con el asesinato del doctor Gaitán. Esa misión llegó a Bogotá, creo que, si no recuerdo mal, presidida porque él había sido jefe de la policía inglesa en la India, a hacer la investigación del caso. El gobierno creado al día siguiente del 9 de abril por el presidente Ospina Pérez tenía estas características. El ministro de gobierno era el doctor Darío Echandía, gran jefe liberal, el más amigo de todos los jefes liberales del doctor Gaitán. El ministro de Justicia había sido escogido por el presidente en un ciudadano
amigo también del doctor Gaitán, el doctor el doctor Arango, y el investigador especial nombrado por el gobierno era también otro amigo del doctor Gaitán, el doctor Jordán Jiménez. El presidente de la República recibió protocolariamente a la misión inglesa y le dijo terminantemente lo siguiente: ustedes van a rendir su informe al ministro de Justicia. Si el ministro así lo quiere, al investigador especial doctor Jordán Jiménez, y si se desea, también al ministro de Gobierno. El presidente de la República no volverá a tener contacto directo con ustedes a menos que quieran interrogarlos, porque el gobierno quiere que la investigación sea imparcial. Esa misión, según la información que yo tengo, encontró en el escritorio del doctor Gaitán, en donde él apuntaba las citas que había concertado, que el 9 de abril tenía una cita, una reunión solicitada por el señor Fidel Castro a la 1 de la tarde. El señor Fidel Castro no se presentó en la oficina del doctor Gaitán a la 1 de la tarde, pero sí se citó en un café del frente, acompañado de otros dos estudiantes cubanos, el señor Enrique Ovares y el señor Rafael del Pino, a observar seguramente lo que iba a suceder. Fueron esos tres cubanos unos de los primeros que acudieron al sitio donde caía herido de muerte Gaitán, y a gritar que había que coger al asesino y había que destruirlo. El asesino, según se comprobó después, era un desviado mental, perteneciente a la agrupación llamada Rosacruz, irresponsable en gran parte, y seguramente fue un instrumento material. ¿Por qué no entró el señor Fidel Castro a conferenciar con el doctor Gaitán? ¿Por qué lo citó a la 1 de la tarde para no entrar él, pero sí para tenerlo radicado en determinado punto? ¿Por qué se escogió la 1 de la tarde de ese viernes? ¿Había motivos para ello? Sí los había. La red comunista internacional que operó sobre Colombia, según se vino a saber después, era muy completa. Aquí vinieron técnicos de la Europa Central, inclusive un general de uno de los países de la Europa Central que había estado en la Revolución Española al mando de las fuerzas rojas, y otros comunistas. La señora del líder comunista venezolano, había tomado en alquiler un local frente a la entrada de Palacio, donde había puesto un almacencito de segunda clase para observar los movimientos de entrada y salida del presidente de la República a Palacio. Sabían muy bien que a la 1 de la tarde había un cambio de guardia, que el Palacio quedaba prácticamente desguarnecido, que iban a almorzar los oficiales, varios de los soldados. Se va a acabar la cinta, hay que cambiarla. Cámbiala. Es que yo te hago todos los documentos, yo te hago este discurso, sí, bueno, bueno, cámbiala con calma, yo no tengo afán ninguno, yo estoy para eso. Se sabía también, porque era público, que el presidente de la República a esa hora, viernes 1 de la tarde, estaría fuera de Bogotá, a alguna distancia del centro de la ciudad, en una exposición ganadera que se verificaba en ese momento. De modo que todo indicaba que el Palacio estaría desguarnecido a la 1, que el presidente estaría por fuera. Y hay otro factor también muy importante. El presidente llegó a Palacio minutos después. Cuando se comunicó con el ministro de Guerra, también de filiación liberal, el doctor Fabio Lozano, este le informó de lo ocurrido y le dijo que todas las radiodifusoras de la capital habían sido tomadas por la revolución,
que todas estaban hablando el lenguaje de la revuelta, que todas estaban dando instrucciones sobre cómo se hacía el cóctel Molotov, que todas estaban incitando a marchar sobre Palacio, atacando de paso los almacenes donde había armas o instrumentos que pudieran servir para el ataque, y acusando al presidente de la República del asesinato del doctor Gaitán. Eso obedecía, se vea, una consigna preparada de antemano. Lo curioso es que los líderes ya muy conocidos, que no tengo por qué citar porque quien está hablando no está haciendo un alegato para defenderse ni para presionar a nadie, sino que está accediendo a la amistosa solicitud de un distinguido amigo que quiere hacer un estudio sobre lo ocurrido el 9 de abril. Estos datos que yo estoy dando no es para que sirvan ellos en sí, sino para orientar la investigación del asunto, para que se vea con documentos especiales que sí había una preparativa internacional, que sí había concomitancia con comunistas latinoamericanos y con gobiernos, muy posiblemente, que también me abstengo de mencionar, pero que ya algunos de quienes han hablado conmigo saben qué gobiernos fueron esos. Entonces, eso operaba todo simultáneamente. Podía pensarse que un asesino loco, un desviado mental, escogía en una forma tan estratégica, tan mundialmente estratégica, el momento para asesinar a Gaitán. Sabía ese individuo que en Palacio no había guarnición mayor de 20 hombres. Sabía ese individuo que el presidente de la República estaba fuera. Había preparado ese individuo chusmas que se apoderaran de todas las estaciones de radio de la capital y de otras ciudades. Inclusive operaban desde Maracaibo y desde Praga sobre el asunto a los pocos minutos de asesinado Gaitán. Podía ese individuo saber que la capital estaba muy desguarnecida porque había en ese momento cambio de los contingentes militares. No es posible, ni es verosímil, ni se puede operar sobre esa materia. Sabía ese individuo que el señor Fidel Castro le había pedido una cita a Gaitán y que al frente estaban Castro y sus dos compañeros para operar en la forma en que lo hicieron. Se necesita una candidez muy grande y una audacia muy grande para querer desvirtuar la historia política del país y la historia mundial con una versión totalmente desprovista de la realidad. Tengo muchos otros datos que podía dar, en que se demuestra que 2 o 3 gobiernos latinoamericanos habían contribuido a preparar el ambiente, inclusive con sus delegados a la conferencia panamericana. El Partido Liberal no podía estar el Partido Conservador no podía tener interés en eso, sabiendo que su gobernante, su presidente, corría un peligro inminente bajo todo punto de vista. El Partido Liberal tampoco, porque él estaba vinculado al gobierno y porque no era natural que un partido preparara el asesinato de sus líderes. El loco ya probé que no podía ser un loco, sino que era un tipo sumamente informado, él o quien le movía la mano para que cometiera el crimen materialmente, de una serie de factores. Repito lo que dije al principio, al día siguiente se iba a discutir en la conferencia panamericana una proposición en relación con el comunismo que se sabía que iba a desvincular a la América Latina y a la América en general de la corriente comunista. Ahí tienen las gentes que quieran investigar material suficiente para que sepan hasta dónde mueve el comunismo internacional sus hilos y hasta dónde llega su insensibilidad que lo mueve a sacrificar a su aliado de la víspera simplemente porque no quiso acompañarlos hasta el final. Al día siguiente se constituyó un gobierno bipartidista.
y el país siguió gobernado por muchos meses. Se restableció materialmente los daños, se restablecieron los daños ocurridos en la capital y en otras ciudades, y volvió la paz del país. Si al final de ese gobierno hubo una agitación política, no fue por lo ocurrido precisamente el 9 de abril, sino porque había una lucha de candidatos a la presidencia de uno y otro partido, y no estaba establecido como se estableció después la alternancia. Repito, en las publicaciones hechas en la República, en varios libros, uno de ellos del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, otro del jefe de la policía colombiana en ese entonces, otros publicados fuera del país, inclusive en Estados Unidos, un libro que se llama La Estrella Roja en América, en que se dice que el comunismo había anunciado que cogería la América Latina por la garganta. La garganta era Colombia, que estaba a pocos minutos de vuelo del Canal de Panamá y que lindaba con las petroleras venezolanas. Si algún día se hace luz realmente sobre esta materia, no con móviles políticos sectarios, se verá que lo que acabo de decir es la evidencia incontrovertible bajo todo punto de vista. Que no les convenga a ciertos grupos políticos o a ciertos personajes es otra cosa, pero la verdad es la verdad y solamente la verdad. Ahí lo viene. Léete lo que dijo un tipo comunista la víspera de que lo fusilaran los comunistas en Praga. Él lo habían mandado aquí y lo habían mandado a eso, pero después le perdieron la confianza y la víspera de que lo fusilaran hizo unas declaraciones. Ahí está el nombre del tipo. Yo fui a esto, y a esto, y a esto. Esas declaraciones Ahora están yo tengo aquí. mucho más datos, ahí está todo. Yo tengo muchos más datos, pues por no llenar. Aquí había estado un comunista, embajador de Venezuela, de Guatemala. Yo lo recibía con mucho cariño porque Guatemala le dio asilo a mi abuelo hace 100 años, cuando se fue desterrado, y allá vivió y allá quedó parte de nuestra familia. Entonces, para mí, todo embajador de Guatemala era un embajador recibido casi como personaje de familia. Ese tipo vino aparentemente casado con determinada señora, después se supo que no era casado y que la señora era una líder comunista. Fue después de embajador a otro país. Y la víspera del 9 de abril, cuando ya ese embajador había salido hacia Bogotá, uno de los empleados de esa embajada le dijo a uno de los empleados de la embajada colombiana: ¿qué va a ocurrir mañana en Bogotá? ¿Por qué?, le dijo el empleado colombiano: porque acabo de recibir un cable para el embajador que le dicen todo listo para el 9 de abril, acuda puntualmente. Cuando pasó el 9 de abril se le dio orden al empleado de la embajada colombiana que buscara contacto otra vez con ese sujeto, llevara una grabadora. Nunca se le volvió a dejar ver del colombiano, era que le avisaban a ese embajador que estuviera aquí presente. Vino un avión que dice que a llevar ganado de Libia para Cuba o para otro país, al día o los 2 días, para sacar a los estudiantes, a Fidel Castro, a Ovares y a Delfino. Y dijo que venía a llevar un ganado de doña Clara Sierra. Doña Clara Sierra, amiga personal del presidente Ospina, le dijo: no hay tal, yo no les había vendido ganado. Ese avión pirata llegó. El embajador cubano pidió permiso para mandar a algunos de los familiares de su país. A última hora, cuando ya el avión prendía, llegaron los estudiantes cubanos y se subieron al avión. Ese avión venía a atacar a esos estudiantes. ¿Quién lo mandó? Yo no diría exactamente que el presidente de Cuba en ese entonces, pero sí uno de los altos personajes. Uno de los altos personajes. Y esos sujetos, entre ellos el señor Castro, llegaron a Cuba diciendo: esta vez no tuvimos éxito porque el pueblo se emborrachó, es un pueblo imbécil, impreparado, pero otra vez era.
Después, ese personaje no ha querido dar declaraciones sobre el caso Gaitán. Muchos más datos se han ido acumulando después, pero los que ya están a la vista, publicados, son más que suficientes. Esa es la historia del célebre 9 de abril de 1948, que partió en dos, no solo la historia de Colombia, sino la historia política del continente americano, porque el personaje, si no central, por lo menos que participó en el hecho, vino a ser después el gobernante de Cuba, y ya se sabe muy bien cuál ha sido la influencia de Cuba en todo lo que ha ocurrido en la América Latina. Ahí tienes pues para que te goces. No digan nada que no esté, bueno, pero allí hay una exposición de la cosa, pues, no refiriéndome a esto, porque yo no he tratado eso sino después. Muy bien. Eso es un golpe internacional. ¿Y cómo es la historia de la llegada de los liberales al palacio? ¿Cómo que? ¿Cómo es una Ahí historia? está, esa sí está escrita por mí, cómo llegaron, ya que fueron. Ay, mira, iban muy asustados, porque quizá que no tiene gaitanista, entre otras cosas. Ahí les digo yo, que llegaron, yo no los llamé. Parece que Camilo Brigar, que en paz descanse, que está de muerto mío, les dijo a ellos que yo los llamaba, y me dijo a mí que ellos querían venir. Eso lo tuve que aclarar después, porque cuando yo dije terminante, no los llamé. Y el Chandía dijo, sí, nos llamaron, Camilo de Brigar. Sí, lo dijo, yo me atreví porque creí que le servía al país. Llegaron a lo que tú eras, ¿para qué te lo cuento? A decirme que hay que arreglar esto, aquello. Lo cierto es que antes de 24 horas de asesinado Gaitán, yo tenía el Partido Liberal en el gobierno, con sus grandes personajes. Ahí está el gabinete. Si yo hubiera tenido algo que ver en la historia de Gaitán, ¿podían haber ellos entrado a cooperar conmigo? Jamás, jamás. Quedaban de cómplices, encubridores de un crimen político de proporciones incalculables. Estaban convencidos de que el gobierno ha tenido que ver, que eso venía de fuera y de otras manos. Ahí los ves. Chandía a la cabeza. Ahí está mi relación, que la publicaron otra vez los periódicos, porque yo tomé notas. Porque allí se complicaba la cosa con Laureano Gómez. No publiqué eso, sino cuando uno de los militares que estuvo en Palacio dijo que lo habían mandado a pedir junta militar. Y dio a entender que eso era de acuerdo con la... Dijo que era de acuerdo con Laureano. Entonces dije, junta militar, ¿no? No. Pues fue el presidente de la República. Tú verás. Que usted le prestamos a usted amparo al gobierno. No, ridículo lo que están diciendo. Porque ahí amparo es el país. Y sepan una vez por todas que mi mujer y yo y 200 hombres que tengo aquí estamos resueltos a hacerlo matar. Este palacio lo toman a sangre y fuego. De modo que junta militar no. ¿Quieren entrar al gabinete? No, nosotros no sabemos de eso. Sí sabían y después entrar. Muy bien, váyanse a cumplir con su deber. Se me queda, general, lo mando aquí, no a campo, y lo nombré ministro de guerra. Estuvieron toda la noche, 3 veces le quisieron salir. Hay el incidente que Carlos Lleras me cogió y me dijo, pero son mentiras, Carlos Lleras, que estaba más asustado. Lo que pasó fue que en un momento dado yo los dejé, yo no tenía secreto, así como está esto. A ellos lo metía al despacho presidencial, con todos los cajones abiertos. Yo nunca pasé circular y secreto. Salía a conversar con la gente mía, ministros, secretarios que tenía a un lado, con unos pocos militares, porque los generales no quisieron hacerse presentes cuando vieron que yo había dominado la situación. En una de esas salidas los encontré muy nerviosos. Yo les hice una prueba que el otro día la conté, la prueba del cigarrillo. Ellos llegaron muy nerviosos a asustarme a mí, que se cayó Abadía y tal y cual. Lo cogí, prendí un cigarrillo y lo dejé hasta que se cayera la ceniza. Para mostrarles que yo tenía miedo, podía llevarse el diablo al demonio, pero yo estaba dueño de mí mismo. Entonces uno de ellos dijo, nos da la impresión, presidente, de que usted no se da cuenta de lo grave. Y le digo, ¿por qué? ¿Por el cigarrillo? Eso le demuestra a usted lo grave que está la situación, la sangre fría mía. Porque el gobernante es como el torero, mientras más bravo es el toro, tiene que tener más sangre fría. De modo que lo que yo
no abandono la presidencia porque sería fatal para el país, porque yo soy católico y yo juré permanecer aquí. Cuando domine la situación, porque estoy sitiado en Palacio, les diré qué voy a hacer. 3 veces se quisieron salir, 3 veces se volvieron. Allí está como no fue el gabinete. ¿Cómo hablé con Laureano? Porque él no fue a Palacio. Huerta no fue partidaria de que él fuera, porque lo mataban en el camino, en segundo lugar, porque todos creíamos que el gobierno caía y que Laureano debía quedar por fuera. Cuando yo lo llamé, porque él le había dicho a Zuleta junta militar, si tú lees mis 2 relaciones, la una hecha hace 15 años y la otra de ahora, las notarás recortadas, porque la de ahora la hice teniendo en cuenta que ya no estamos entendiendo con Álvaro, que yo tenía que suavizar un poco mi encuentro con Laureano. Este es del año 73, esta es la más suave. La más fuerte es la otra, en que yo quité párrafitos. ¿Y ese está ahí también? No, ese es el otro, pero es aparentemente la misma. Allí sí dije más directamente que el doctor Gómez le había dicho a Zuleta, sí, camine, siga, camine con un amigo, estoy hablando el 9 de abril, este es un hijo. He resuelto darle una solución política a esto. ¿Cómo? Le voy a rehacer el gobierno paritario del 27 de agosto. ¿Cómo? Soy fulano. Usted me quiere acompañar del Ministerio de Relaciones, no hay tal que yo lo hubiera votado. No solo se lo pido, sino que se lo suplico en nombre del país. Su presencia es indispensable. Eso no le sale, eso no es por allí. Y la solución militar dice, no se puede porque yo soy el presidente de la República. Y yo no entrego la presidencia en un momento en que crean que es por miedo. La solución es la política. Me acompaña en el gabinete. Me dijo, eso no sale. Y si yo no, él era muy directo. Me dijo, y si yo no acepto, ¿usted qué hace? Yo esperaba esa pregunta. Y le dije, doctor Gómez, le pediría nuevamente que reconsiderara, no por mí. Yo ya tomé mi resolución decisiva en este asunto y afronto cualquier situación que se presente por el país. Me dijo, le vuelvo a preguntar. Y yo haría lo siguiente. Nombraría ministro de Relaciones a Eduardo Zuleta, que era el ministro de gobierno del gabinete en que usted era ministro de Relaciones, luego es un hombre de su confianza. Se quedó pensando y me dijo, haga lo segundo. Nos despedimos, él fue a Medellín, después hizo el elogio que tú sabes. Tú encuentras todo eso aquí si tienes paciencia para leer. Comprendo la situación del doctor Gómez, la situación para él era sumamente difícil. Él creía que yo no podría dominar esa situación, no le hago ningún cargo, únicamente explico lo que pasó con él. Después lo apoyé en la presidencia, en su candidatura, de la forma en que yo podía hacerlo, yo estaba en la presidencia. Eso fue lo que se llamó la famosa acusación de los gases, respecto a la cual hay especialmente un discurso del presidente Ospina Pérez que coloca las cosas en su punto. Pero ocurrió que la acusación, preparada con toda la propaganda posible, se desvaneció de un momento a otro porque el ministro de Guerra del gobierno de filiación liberal, el doctor Fabio Lozano, presentó al Congreso, cuando ya estaba andando la proyectada acusación en la Cámara de Representantes, un documento decisivo. Los gases lacrimógenos no habían sido pedidos por el presidente Ospina Pérez, sino por su antecesor, el doctor Lleras Camargo, para manejar sin choques violentos y en la forma más democrática posible las agitaciones sociales que empezaban a aparecer. De tiempo atrás algunas, por motivo de problemas obreros, problemas universitarios. En segundo lugar, no habían sido introducidos clandestinamente. Había el recibo del militar que manejaba el material de guerra en la capital,
y que era el que le había suministrado al líder oposicionista todo otro. No obstante existir un gobierno que desde el primer día, sin compromisos bipartidistas ninguno, había llamado al Partido Liberal, uno de los dos grandes partidos históricos de ese país, a colaborar en el gobierno en forma paritaria, no conocida antes en ningún otro país de América y no sé si del mundo. Es decir, un presidente conservador que llamaba a los miembros del Partido Liberal a colaborar paritariamente en el gabinete ministerial y en las gobernaciones de los departamentos. El ambiente se iba desarrollando de forma tranquila, había un acuerdo más o menos para ir resolviendo los problemas que tenía ese país en esa época y que sigue teniendo condiciones distintas, pero sin que nada perturbara esa situación. De pronto, intempestivamente, aparece una acusación al presidente de la República, dizque por la introducción clandestina de gases lacrimógenos y por el uso de aviones norteamericanos para transportar ese material y posiblemente otro material bélico. Especialmente en ediciones extraordinarias del periódico capitalino La República se encontrarán testimonios de gentes que actuaron directamente en algunos de esos hechos y de otras que conocían a fondo la política internacional, que demuestran que ese hecho, ese o cualquier otro parecido, se venía preparando sistemáticamente desde meses atrás. En primer lugar, se reunía en Bogotá la tercera conferencia panamericana y se sabía más o menos que habría una proposición en relación con el comunismo internacional. Terminada la Segunda Guerra, empezó una rivalidad sorda unas veces, visible otras, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o mejor dicho, entre los grupos que rodeaban uno y otro país, para ver quién se quedaba con la mayoría de la opinión mundial. La América Latina, aun cuando no tenía mucho peso, puede que todavía no alcance a tenerlo en el balance de la política internacional, era especialmente codiciada por dos aspectos: su posición estratégica en el hemisferio Yo tengo una breve síntesis. Lo ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 9 de abril de 1948, que tuvo su origen inicialmente en el asesinato de un jefe político extraordinariamente prestigioso en las masas populares, especialmente en las de la capital, su ciudad de origen, no puede considerarse como un hecho exclusivamente interno de la política colombiana o de cualquier otra situación exclusiva de ese país. Para juzgar los antecedentes, lo ocurrido y las consecuencias de esa fecha aciaga, hay que tener conocimiento de muchos otros factores de carácter internacional que se venían gestando no solo en el continente americano, sino también en el continente europeo. En los documentos publicados muy cercana al Canal de Panamá, a las petroleras de Venezuela y muy cercana al gran país norteamericano. En segundo lugar, no era todavía una aglomeración de naciones o un conjunto de naciones que se hubiera definido en forma muy precisa en favor de una de las tesis que se iban a disputar la hegemonía mundial, aun cuando es cierto
que la mayoría de los países en esa época estaba vinculada a la orientación democrática. En segundo lugar, se estaba en vísperas de unas elecciones en Italia que iban a ser decisivas entre la democracia cristiana, las derechas, posiblemente los afiliados al liberalismo y al radicalismo, y los afiliados al comunismo internacional. Italia, por mil circunstancias, es clave, sigue siendo clave estratégica de la política del continente europeo. La conferencia panamericana se reunía en toda una extraordinaria expectativa. En Colombia había una situación política que se agravó artificialmente de un momento